Bienvenidos a El Eco de Dios, programa que Dios nos permite transmitir de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por esta red social YouTube. Queremos esta semana o este tiempo bendecirlos, saludarlos. De verdad que le damos gracias a Dios porque usted está escuchando, pero sobre todo porque Dios está permitiendo que cada enseñanza traiga una reflexión sobre sí, traiga una reflexión sobre su corazón. El Señor es bueno, para siempre su bondad, para siempre su misericordia. Queremos abrir una nueva etapa de enseñanza titulada La cautividad. Hemos venido tratando temas como la amargura, la soledad, la tristeza, el miedo, la baja autoestima, el doble ánimo y algunas otras que hemos venido enseñando. Y todo esto lo hemos compactado en una serie titulada El cautiverio del alma. Así se llama la serie como tal. Y dentro de esta carpeta de enseñanzas, El cautiverio del alma, bien, estamos enseñando los diferentes tipos de cautividad que vive el alma. La amargura es una cautividad al alma, la tristeza, la baja autoestima, el doble ánimo, la soledad, el miedo, todo esto son los cautiverios que experimenta el alma, pero no hemos enseñado qué es un cautiverio en sí, qué es la cautividad. Bueno, hemos entendido que el alma queda cautiva por alguno de estos situaciones o circunstancias que ya hemos mencionado, pero en sí, ¿qué es la cautividad? En sí, ¿qué es estar en un cautiverio? En sí, ¿qué significa cautiverio o cautividad? Y es precisamente eso lo que queremos trabajar en esta nueva serie, la cautividad. Y a partir de este programa, en 6 programas, estaremos enseñándoles a ustedes lo que significa el cautiverio o lo que significa la cautividad. Para ello vamos a tomar Isaías capítulo 61, verso 1. Este es el fundamento bíblico con el cual vamos a enseñar el cautiverio o la cautividad como tal. Isaías 61, 1 declara: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este texto bíblico nos permite ver que hay personas que están cautivas o que existen personas que están bajo un cautiverio, o nos permite ver que el cautiverio existe, por lo tanto estamos hablando de él. Ahora, la palabra cautividad es una palabra hebrea. Una palabra hebrea que es importante conocerla porque nos da un significado más profundo de lo que significa cautividad. Dice la palabra en Isaías que debemos proclamar libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivas. Cautivas en la amargura, cautivas en la soledad, cautivas en la depresión, cautivas en la tristeza, cautivas en el dolor, cautivas en la baja autoestima, cautivas allí en la tristeza, cautivas en todos los cautiverios, en el doble ánimo que hemos venido mencionando, cautivas en todas estas circunstancias. Y el profeta Isaías nos permite ver que hay un cautiverio. La cautividad, que es una palabra hebrea, la palabra hebrea es shevi. Esta palabra shevi se traduce como estar preso, ser exiliado, ser capturado, ser un prisionero, permanecer encerrado o estar privado de la libertad. Note por favor lo importante de la palabra shevi, que es la palabra hebrea para cautividad. Quiere decir que si nosotros leemos nuevamente el texto de Isaías que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí,
porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos. Si usamos en vez de la palabra cautivos, usamos la palabra shevi, diríamos que Dios nos ha enviado para proclamar libertad a los presos, a los exiliados, a los que fueron capturados, a los que están prisioneros, a los que están encerrados o a los que están privados de la libertad. Significa que un cautiverio es estar preso. Un cautiverio es estar capturado como secuestro, es estar encerrado, es estar privado de la libertad. Eso es estar en un cautiverio. Y la otra palabra hebrea que usa cautividad es la palabra shebut. Y esta palabra shebut significa literalmente, o se traduce literalmente como un estado anterior a la prosperidad, una persona que está en reclusión o una persona que está bajo secuestro. Shebut, secuestro. Shebut, reclusión. Para proclamar libertad a los shebut, a los que están en reclusión, a los que están en secuestro. Cuando usamos estas palabras originales del hebreo, podemos entender entonces lo que representa, lo que significa un cautiverio. Es decir, una persona que está en amargura, una persona que está en tristeza, en depresión, en melancolía, en aflicción, en miedo, en dolor, en baja autoestima, etc. Es una persona que está presa en eso, que está como recluida en eso. Es una persona que está privada de la libertad, que está encerrada, prisionera, exiliada, porque no es feliz. Siente que está atrapada, siente que está atada allí. Ahora, cuando usamos estas palabras para explicar el cautiverio, podríamos definir que estar cautivo es estar preso, es estar prisionero, encerrado, es sentirse privado de la libertad. Es estar como en un estado de secuestro, sin progreso, es estar como si hubiese sido exiliado. Entonces lo que leímos del profeta Isaías en la escritura, él nos permite ver que existen 4 tipos o 4 figuras de cautiverio o de cautividad. En ese texto encontramos 4 tipos o 4 figuras de cautividad. Número 1. Según la palabra de Dios, en primer lugar, hay personas que están afligidos o en aflicción. Ese es un cautiverio. Los afligidos o los que están en aflicción. Número 2, menciona los quebrantados de corazón. Es muy diferente estar quebrantado de corazón a estar afligido o en aflicción. Número 3, mencionan los cautivos. Y número 4, mencionan los prisioneros. Isaías 61:1 habla de 4 tipos de cautiverio: los que están afligidos, los que están quebrantados de corazón, los que están cautivos y los que están prisioneros. Hablemos un poco a esto para dar a entender lo que estamos mencionando de la cautividad. En el caso de los afligidos, cuando la palabra dice para dar buenas nuevas a los afligidos, la aflicción es un modelo de prisión. La aflicción es como una prisión, el quebranto de corazón es como una prisión, una cárcel, el cautiverio es como una cárcel y estar prisionero o los prisioneros es como si estuvieran en una cárcel. Haz de cuenta que son 4 cárceles y en esas 4 cárceles estarían estos tipos de personas presos, atados, sin esperanza en esos lugares. Ahora, la aflicción. ¿Qué es la aflicción? Porque dice que hay cautivos en la aflicción. La aflicción es una sensación de infelicidad o de profundo dolor. Es una sensación, la persona que está en aflicción, en el cautiverio de la aflicción, que es la primera prisión que menciona Isaías, es una persona que está bajo una atmósfera, bajo una sensación, bajo una influencia de infelicidad, de profundo dolor, pero que puede llegar a provocar esa aflicción o a provocar ese profundo dolor. Bien, hay 4 características que nos permiten ver el por qué una persona puede caer presa en la aflicción. En primer lugar, una enfermedad puede ser la causa de la aflicción. En segundo lugar, la ruptura de una relación sentimental o afectiva. En tercer lugar, una pérdida de un ser amado.
Y en cuarto lugar, el estrato de vida que tiene. Esto puede llevar a una persona y por ende esto hace que una persona se sienta condenada en la aflicción. Cuando hablamos del cautiverio de la aflicción, este cautiverio tiene manifestaciones en la persona. Una persona que está bajo la aflicción va a tener 4 tipos de manifestación. Esta persona va a empezar a reflejar tristeza profunda. Número 2, llanto diario y constante. Número 3, confusión. Y número 4, depresión. Aquí estaríamos hablando de una persona que está en el cautiverio de la aflicción. Ahora, la estrategia que propone Dios para poder ayudar a una persona que está bajo el cautiverio de la aflicción, porque por favor quiero resaltar algo, porque quiero enseñar algo que es importante. No podemos relacionar que una persona está pasando por una situación y encerrar sus problemas en una sola área. Por eso es que Isaías, la Biblia en Isaías nos permite ver 4 tipos de prisiones, 4 tipos de cárceles. Los afligidos, los quebrantados de corazón, los cautivos y aquellos que están en prisiones. En este caso, en el caso de los afligidos, ¿sí? Los que están en aflicción, están en un lugar aparte, espiritualmente hablando, están cautivos en un lugar aparte de los que están en prisiones o de los que están en quebrantamiento de corazón. Dios permite ver la condición de una persona afligida, el cautiverio de esa persona, las manifestaciones como el dolor, la tristeza, etc. Pero la estrategia que Dios propone en Isaías para poder sacar o ayudar a salir a una persona de este tipo de cautiverio, por aflicción, es una estrategia muy sencilla que parece sencilla, pero es demasiado poderosa. El Señor dice que para este tipo de personas, la única manera de sacarlos de allí es dándole las buenas nuevas. Quiero citar nuevamente la base con la que estoy comenzando. Hablando de la cautividad, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Cómo trabajar o cómo tratar con una persona que está bajo la influencia? ¿Cómo liberar? ¿Cuál es la estrategia de liberación? ¿Cuál es la estrategia de restauración sobre una persona que está bajo la influencia de la aflicción, la cual está en tristeza profunda, llanto constante, confusión y depresión? Bueno, el Señor dice, a ellos hay que hablarles de las buenas nuevas. A ellos hay que mencionarles las buenas nuevas. Pero la pregunta es, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Permítame explicar brevemente lo que es las buenas nuevas, porque esa es la estrategia para sacar a una persona de la aflicción. Tú no puedes sacar a una persona que está presa en la aflicción con otro método que no sean las buenas nuevas, porque Dios lo estableció de esa forma. Las buenas nuevas es el mensaje básico pero poderoso que se transmite para una persona, que se traduce como una buena noticia. El mensaje básico, cuando decimos que las buenas nuevas, ¿qué significa? El mensaje básico significa buenas noticias. Es decir, debemos anunciarle a los afligidos buenas noticias. Sin embargo, la expresión buenas nuevas está compuesta por 2 palabras súper importantes y súper poderosas, las cuales tuvieron origen en el Génesis. La primera palabra que encontramos es la palabra buenas. Buenas nuevas, la primera palabra es buenas. Lo que Dios está diciendo es que la forma de sacar a una persona cautiva de la aflicción es hablándole las buenas nuevas. Cuando vemos la palabra buena, es la primera palabra que encontramos en el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Dice Génesis capítulo 1 que Dios todo en el principio lo creó y que todo lo que creó lo estableció y lo llamó bueno. La segunda palabra que encontramos es nuevas. Esta palabra nuevas, cuando Dios creó todas las cosas, hizo nuevas todas las cosas que habían sido afectadas. En otras palabras, lo que Dios dice cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas a una persona, lo que Dios está diciendo en otras palabras es que debemos anunciarle a las personas que están afligidas
o debemos revelarles, a darles a conocer el plan perfecto, el plan original que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para esa persona. Buenas nuevas significa ubicar a esa persona en la esperanza de la intención original de Dios, tal y como lo fue en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde no había dolor, donde no había tristeza, donde no había llanto, donde no había aflicción. Dios creó todas las cosas y las llamó buenas. Quiere decir que una forma de sacar a una persona de la aflicción es haciéndole entender que Dios tiene para esa persona una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta, que esa persona no tiene por qué vivir las condiciones de esa aflicción. Pero también dice nuevas. Dios está diciéndole a esa persona, o debemos hacerle caer en cuenta a esa persona, llevarla a un cambio de mentalidad para que entienda que todas las cosas en Dios son nuevas. Que si perdió algo, que si fue quitado algo, que si experimentó un gran dolor, que si experimentó un gran sufrimiento o algo, todo será nuevo a partir de Dios, a partir de que esa persona conozca a Dios. No solamente Dios le quiere dar una vida nueva, una vida con cosas nuevas, sino también una vida con cosas buenas. No es de Dios que la persona permanezca en la aflicción. La Biblia dice que Dios hace que las cosas nuevas aparezcan. Y la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él. Así que para romper con la cautiverio de la aflicción es entender el poder de las buenas nuevas que tenemos en Dios.